¿Cuál fue el verdadero mensaje de Jesús? ¿Es un mensaje oculto sin relación con las religiones? Descubre lo que J. J. Benítez afirma haber encontrado y cómo podría cambiarlo todo. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de libros del periodista e investigador J. J. Benítez. Según J. J. Benítez, lo que Jesús realmente enseñó y transmitió podría estar muy alejado de lo que la tradición y las iglesias han defendido durante siglos. En este mensaje, Jesús no buscaba crear una religión ni erigir templos. Su enfoque era mucho más cercano y universal, libre de estructuras y jerarquías eclesiásticas. Hoy nos adentraremos en las revelaciones que, según Benítez, le fueron confiadas. Veremos cómo Jesús, con una perspectiva llena de humildad y amor, buscaba transformar el corazón humano sin los complejos dogmas que más tarde aparecieron. ¿Estamos preparados para enfrentar esta otra faceta de Jesús, una que no hemos escuchado en los sermones tradicionales? Acompáñanos y descubre la verdad que, según Benítez, se ha mantenido oculta durante siglos. Yo recibí una información en la que el mensaje de Jesús de Nazaret era totalmente distinto. No tenía nada que ver con la estructura eclesiástica, ni con esa ni con ninguna religión. Entonces aquella grieta se fue haciendo cada vez más grande y llegó un momento en que dije, bueno, no tiene sentido. Sí, yo veía que las cosas no eran como las predicaban, que había muchísimos curas que vivían de otra manera distinta a la que ellos proclamaban en los púlpitos, que la iglesia tenía un poder extraordinario, en fin, bueno, una serie de cosas que todos conocen. Y ya ahí me enfrié hasta que un día en un periódico el redactor jefe me dice, mira, vete a cubrir esta noticia. Eran unos científicos que se habían reunido en Londres para estudiar el fenómeno de la imagen de la sábana santa de Turín, que es una imagen extraordinaria. Y entonces los científicos que no eran católicos pensaron que iban a descubrir el truco en 24 horas. Pero se llevaron la gran sorpresa de que era una imagen tridimensional que solamente ocupaba las fibras iniciales del lienzo, en fin, una serie de detalles, de descubrimientos absolutamente maravillosos. Y yo recobré el interés por el maestro, no por la iglesia, por él. Y soñé, despierto, dije, ¿cómo me hubiera gustado estar con él, ¿no? Y a ver, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Porque ya no me fío de esta gente, de lo que me cuenta. Y a los pocos años, a partir de una entrevista que yo tengo con Jacobo Zabludovsky en México, a raíz de un libro sobre la sábana santa de Turín que se llama El Enviado. Entonces yo hablé con tanto entusiasmo de Jesús de Nazaret que alguien que me estaba viendo me llamó por teléfono, era un oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas que estaba retirado en México y bueno, quiso hablar conmigo. Yo hablé con él varias veces y me pasó una información asombrosa, que es la que ha dado lugar a Los Caballos de Troya. La vida de Jesús contada por dos pilotos norteamericanos que tienen la oportunidad en un ensayo militar de convivir con él toda su vida pública y la cuentan minuto a minuto, con enorme detalle. Lo que hice fue contrastar, por ejemplo, todos los datos técnicos, o muchos datos técnicos que aparecen en el libro, que son muy largos, muy prolijos y a veces incluso muy aburridos. Yo lo contrasté. Hasta ahí pude hacer, es decir, investigué todo lo que pude y verifiqué que era cierto, que no había errores. Incluso hay más de 30 inventos que no han salido todavía a la luz. Lo que hace es contar el resto de la vida pública, que es preciosa, es muy distinta a la que nos han contado siempre la tradición y las iglesias, con una coherencia y una belleza asombrosas. Pero después de leer la información de Caballo de Troya, después de ver qué es lo que te cuentan sobre Jesús de Nazaret, su mensaje, y qué es lo que te espera después de la muerte, etc.,
No, no tiene nada que ver. Es un ser humano de una enorme proximidad. Pasó la mitad de su vida o más sonriendo. A mí me da mucha rabia cuando yo veo al Cristo crucificado en los altares, porque si yo tuviera a mi padre o mi amigo que ha muerto mal en un accidente, yo no pondría una foto del accidente en mi casa. Pondría la foto más bonita que tenga de mi padre o de mi amigo, ¿no? O de quien sea, o de mi... Bueno, y luego el mensaje. Es decir, el mensaje que él transmite a lo largo de las aventuras que van corriendo los dos pilotos americanos con él en su época, que yo no sé si eso es cierto en cuanto al viaje en el tiempo, pero mire, yo de los militares norteamericanos me lo creo ya todo. Han podido hacer el viaje en el tiempo, por supuesto mintieron en la Luna, por supuesto son los responsables del ébola, por supuesto son los responsables del SIDA y de la gripe aviar y de muchas más cosas. Hay unas cabezas pensantes en la cúpula militar y hay un negocio terrible de armas y eso les interesa mucho. Es decir, ellos ya están planificando las guerras de dentro de 20 años. Bueno, entonces el mensaje de Jesús que aparece en el libro también es lo que a mucha gente le ha cambiado 180 grados la perspectiva de la vida. Porque no es lo que te dicen las religiones, nada que ver con las religiones. Las religiones son un invento del ser humano. Del siglo I, cuando Pedro y sus muchachos, muere Jesús, se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues eso está creciendo mucho. Nos vamos a convertir en una multinacional en nada. Entonces deciden que no es bueno, no es válido, no vende el mensaje de Jesús, que decía, todos los seres humanos son iguales, mujeres y hombres, esclavos y libertos, ricos y pobres. Eso no interesaba a los judíos. Bueno, no les interesa todavía. Y a la Iglesia tampoco. Y entonces decidieron centrar la religión católica, lo que luego fue la religión católica, en la figura de Jesús de Nazaret y en su resurrección. Pero que no tiene nada que ver con su mensaje. El mensaje era muy sencillo. Dios, el Padre Azul, no es lo que ustedes dicen. No castiga. Nadie juzga después. En la información que ha dado lugar a los caballos de Troya, se defiende la divinidad de Jesús constantemente. Las dos naturalezas, la humana y la divina. Para mí, Jesús de Nazaret es un hombre Dios. Entonces, ¿cómo Satanás va a defender la divinidad de Jesús de Nazaret? No puede ser. Aparte de que es otro invento humano de decir, bueno, esas son cosas del diablo. No, mire usted. El diablo, que no es uno, que son muchos, porque hubo una rebelión de 40 planetas aproximadamente, que no es nada para una rebelión. Entonces es como si ustedes tuvieran ejército, que afortunadamente, repito, no lo tienen, pues hay un motín y hay un golpe de estado que lo hacen 4, y el de la guitarra. Entonces eso no va a ninguna parte. Es decir, es que nos lo han explicado todo mal. Por eso hay que filtrar siempre. Cada ser humano tiene que pensar. Siempre. No te fíes nunca de nada. De lo que veas en la televisión, incluso de lo que estoy diciendo yo. Filtra. Es un problema insalvable. Es decir, yo no creo en la fundación de la Iglesia, y lo digo con todo el respeto, Yo no creo en la fundación de ninguna iglesia, por parte de Jesús. Es decir, en el pensamiento de Jesús no estaba crear ninguna iglesia, en absoluto. Eso fue un invento posterior humano, porque la cosa crecía y crecía y había que poner orden. Y los seres humanos somos partidarios de poner etiquetas, fronteras y cuadricular las cosas. Entonces, claro, ¿qué le digo yo a Francisco? Mire, es que yo no creo que Jesús fundara la iglesia, entonces ya casi no tenemos de qué hablar. No creo. Francisco es muy abierto. ¿Ah, sí? Sí lo creo, de solo ver lo que está haciendo. La gente piensa en sí misma, piensa en enriquecerse, en la corrupción, en el poder, y de eso no se salva ninguna religión. Entonces, si Francisco intenta corregir eso, que es lo que parece, pues ya sabemos cuál es el final. Pero vamos, no hace falta ser profeta, ni adivino. Juan Pablo I
todo el mundo sabe que fue envenenado. Es decir, las zapatillas y las gafas de Juan Pablo I estaban llenas de vómitos. En el vómito podía estar los elementos o el elemento que lo envenenó. Y fueron retiradas inmediatamente, no constan en ningún parte policial. Juan Pablo I quería sanear la banca vaticana y no se lo permitieron. Francisco quiere sanear la banca vaticana, entre otras cosas, y yo dudo que las víboras lo permitan. A mí me gusta más la palabra no humanos. Yo recuerdo que en un desierto de Argelia, en el Wadi Yerat, yo iba investigando pinturas y grabados antiguos y me encontré con un grabado en piedra de 2 metros de altura. Era un señor con cabeza de perro. Bueno, de ese tipo de cosas, de híbridos, me he encontrado muchas por el mundo. En pinturas, en grabados, en leyendas, la mitología egipcia. Tiene dioses que son cabeza de halcón, cabeza de gato, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunté, dije, ¿no será que los antiguos egipcios, por ejemplo, vieron de verdad a seres que los consideraron dioses, que tenían cabeza de halcón? Porque por ahí, por el mundo, hoy, investigando, uno se encuentra seres tripulantes que tienen cabeza de perro, cabeza de rata, cabeza de águila, cabeza de reptil. Por tanto, no me cuesta ningún trabajo aceptar la posibilidad de que haya reptilianos. Es un fenómeno real, hay una información extraordinaria. En Costa Rica se han visto muchas veces y en todo el mundo. ¿Por qué no se comunican? Probablemente porque ellos son conscientes de que un contacto público nos perjudicaría. ¿Ustedes se han comunicado? Yo los he visto 4 veces y los he fotografiado. Son diferentes, las naves son... Es como si usted me preguntara ¿cuántos tipos de aviones hay en el mundo? Pues muchísimos. Pues es igual. Es decir, hay astronaves que son grandes, redondas, pequeñas, largas, tipo columna, no sé, triángulos, hay de todo. Y los tripulantes... Sí, te asustan. ¿Y los tripulantes? Te asustan más. Normalmente, es muy difícil aguantar el tirón. Es decir, si uno tiene la fortuna, yo creo que es la fortuna, de ver a la nave y a los tripulantes o a los tripulantes, que hay de muchas clases, normalmente uno se asusta, claro. Este libro es un libro para mí de una enorme trascendencia porque inyecta mucha esperanza. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, natural, y hay mucha gente que le cuesta superar la muerte de un ser querido, le cuesta mucho. Entonces este libro está un poco pensado, trabajado para este tipo de personas, para que sea un poco una ayuda, un bastón en el que apoyarse. Entonces, aunque yo no soy católico, yo soy absolutamente creyente en el buen Dios, en el Padre Azul. Y yo antes de ponerme a escribir este libro, todos los días rezaba 2 veces, a mi manera. Claro. Y le pedía ayuda, luz, fuerzas, que me echara una mano, una manita. Y bueno, pues yo por eso digo que el Padre Azul ha tenido la delicadeza y la deferencia de echarme una mano. Sucedieron cosas muy extrañas. Pues de repente uno tiene una enorme duda sobre alguna investigación o un caso y ¡bum!, por el lado izquierdo o por el lado derecho aparece la solución. De repente. Mire, es que yo no creo en la casualidad hace mucho tiempo. Yo creo que hay un orden maravilloso establecido por alguien superior que no comprendemos, pero que está ahí y que todo el mundo está condenado a ser feliz. No aquí, porque la felicidad aquí es imposible. Entonces, bueno, pues yo soy optimista, a pesar de todo. Es decir, el mundo es un bebé. Mire, si usted compara la edad del planeta, que son 4.600 millones de años, con la edad del ser humano, que no pasa de 3-4 millones de años, eso significa que tenemos 4 minutos de vida. 4. Claro, a un bebé de 4 minutos de vida o de 1 hora, usted no le puede pedir demasiadas cosas.
ni que hable inglés, ni que sepa de impuestos, ni que haga la declaración de la renta. Hay que darle tiempo. Y yo creo que esto es lo que pasa con el mundo, es decir, hay que darle tiempo, un poco de tiempo. Hay que ir corrigiendo todo lo que se pueda, pero ahí hay que dar tiempo. Este libro, Estoy bien, empecé a trabajarlo, a investigarlo prácticamente sin querer en 1968. Y ya continué todas las investigaciones todo el tiempo en todo el mundo porque me llamaron mucho la atención. Y hace como 2 años, 3, pues es como si alguien te toca en el hombro y te dice, ya es el momento de publicarlo. Entonces yo había reunido como 1000 casos, pero claro, 1000 casos daba un libro enorme y dejé 170. Hice un juego con el buen Dios, que es que yo pensé 300 casos que más o menos me parecían interesantes y los apunté en un papelito cada uno. Lo metí en un tarro de cristal, los agité y la mano inocente, que en este caso fue la mía, lo siento, fue sacando 170 casos y fueron los que aparecen ahí. Sí, yo he tenido especial cuidado en interrogar a los testigos por lo menos 2-3 veces y dejando pasar un tiempo bastante considerable. Es decir, yo hablaba con el testigo hoy y dentro de 5 años volví a verlo y le decía, bueno, a ver, cuéntamelo otra vez. Entonces, claro, si el señor está inventando, no se sostiene la primera versión. Y bueno, pues en el caso de que fuera, por ejemplo, alguien que me envía una carta, pues yo lo que hago es dejaba pasar el tiempo, la metía en la nevera y luego me iba a verlo, ¿no?, a la persona, sin comentarle nada de la carta, y yo la había guardado y le preguntaba de nuevo todo. Es decir, yo me encuentro con 1 millar de casos. Son probablemente en cada familia hay uno, 1 millar de casos que tienen una gran solidez. ¿Por qué? Porque son temas muy íntimos que a la gente le cuesta sacarlos a la luz, Claro. salvo que esté hablando con una persona que le va a comprender. A mí uno que me impactó mucho es el de la mujer. Ojo con los sueños. Los sueños pasan cosas muy interesantes. Hay una señora, tiene un sueño tal día como hoy y ve a su madre muerta, ya hacía tiempo que había fallecido, con una amiga también fallecida por la calle. Y entonces la madre no llega a reunirse con la chica, sino que desaparece. Al día siguiente tiene el mismo sueño, la misma calle, la misma vecina muerta, la abuela, no era la madre, la abuela, que en este caso sí se le acercan. Y entonces la chica le dice en el sueño, le dice, bueno, ¿por qué te marchaste ayer, no? Quería saludarte y tal. Le dice, tenía que hablar con alguien muy importante de algo que te afecta, pero no se puede hacer nada. Bueno, eso fue, ella despierta como a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde el hijo que tenía de 14 meses falleció de repente. A mí me dejó muy impactado porque no puede ser casualidad que tengas 2 sueños donde en el segundo te anuncian algo muy importante, que lo que tiene que pasar, le dijo textualmente, tiene que pasar. A mí los testigos de esta investigación me cuentan que gente que se le aparece, los amigos o familiares, le dicen que hay un primer paso, entre comillas, porque allí no hay tiempo, en donde se necesita una especie de reconversión. Es decir, estamos tan amarrados a este mundo, tenemos tantos vicios y manías, que eso hay que corregirlo. Pero después se sigue una evolución que termina, que acaba con la materia orgánica, es decir, allí hay un cuerpo, pero eso se acaba. Y entonces terminamos siendo unas bolas de luz inteligentes. Hombre, a mí me gusta, bueno, bola de luz o lo que sea, ¿no? Energía, pero inteligente. Es decir, la inteligencia que tenemos ahora, en mi caso espero mejorar bastante, pues permanece. Es lo único que permanece, y la memoria.
usted se lleva una maletita con sus recuerdos. Es decir, usted se va a llevar los recuerdos. Por eso es tan importante vivir y experimentar. Aquí estamos para eso, para llevarnos una maleta de recuerdos, para que nadie luego en el otro lado te digan, te voy a contar lo que es la tierra. No, si yo ya sé lo que es la tierra. Yo creo que no hay que prepararse para bien morir, porque bien morir muere bien todo el mundo. Lo que hay que hacer es pensar. Entonces, desde la guardería, desde el jardín de infancia, la muerte tendría que ser una asignatura obligatoria, porque es lo único seguro que hay. Y en el instituto y en la universidad, la muerte tendría que estar presente constantemente, para quitar el miedo. Es decir, la muerte yo la he experimentado, es un bello, dulcísimo sueño. Tuve un accidente en un quirófano, me cortaron las arterias y bueno, en 5 minutos casi me voy. Y entonces yo experimenté esa sensación de sueño maravilloso, como cuando uno se echa una siesta feliz, ¿no? Y entonces el intensivista que estaba a mi izquierda no hacía más que hablarme, hasta que llegaron los cirujanos. Entonces la muerte yo creo que tiene tan mala prensa. Es decir, se nos ha contado tan mal. Las iglesias se han aprovechado de la situación, ¿no? Para meterle miedo, y el pecado y todo eso es falso. Nadie puede ofender a Dios, es imposible. Mire, yo pongo el ejemplo de la hormiga. Usted va por el campo y queriendo o sin querer usted pisa un hormiguero y allí se arma la revolución. Cada hormiga sale por un lado. Si de repente una de esas hormigas levanta la cabeza y le dice, usted es una hija de la... ¿Usted qué haría? Se quedaría maravillada. Pues es un poco lo que nos pasa a nosotros con Dios, ¿no? Es decir, es imposible, aunque queramos, ofenderle. La Iglesia Católica se encontró con un verdadero chollo cuando inventó el infierno, que es la mayor calumnia que se le ha podido levantar al Padre Azul. Porque si existiera una cosa así, significaría que lo del amor es un cuento chino. Entonces no existe eso. Eso fue inventado para captar voluntades, para meter miedo. Si yo le amenazo a usted con el infierno porque no me es fiel, bueno, pues yo tengo la posibilidad de tenerle a mi servicio. Pero esto es desde hace muchísimo tiempo. Pero no existe un lugar así. Es decir, cuando uno muere va a un lugar, a otra dimensión probablemente, no lo sabemos con seguridad, donde sigue desarrollándose sin necesidad, primero, de morir de nuevo, ya sabes lo que es la muerte, y segundo, evolucionando en una aventura asombrosa, donde no tienes problemas como aquí, no tienes enfermedades, no tienes un cuerpo como el que tenemos ahora, que envejece. Una de las constantes que aparece en las investigaciones es que las personas muertas que se presentan a fulanito o a menganito son muy jóvenes, Sí. en plena forma, que también es interesante, y más altos, lo cual te estimula mucho. Cuando los testigos te cuentan que han visto a su padre, a su madre, a no sé quién, a su familiar, a su amigo, muertos, te explican que están vivísimos, que resplandecen, que tienen luz propia, que son más jóvenes, que están absolutamente felices. Entonces mi pregunta es, ¿quién está vivo? En realidad ellos. ¿Quién tiene mejor vida? Ellos. Nosotros estamos en un verdadero peregrinaje de calvario absoluto, ¿no? En mayor o menor medida. Yo aprendí de los caballos de Troya, porque Jesús de Nazaret lo repite muchas veces, de que el Padre Azul, a partir de los 5 o 6 años, normalmente habita en la mente, en el cerebro humano. Se instala para siempre. Y es el que susurra, nunca grita. Es el que orienta sin orientar.
es el que te inclina a preguntarte cosas, ¿no? El que te induce a preguntar y a saber más sobre la divinidad, sobre Dios, sobre el alma, sobre el mundo espiritual, etcétera, etcétera. Para nosotros, para nuestro interés, está en, primero, aceptar que esa chispa está en nuestra mente, aceptarlo. Y para eso es muy fácil, basta con pedir señales difíciles, no que mañana llueva, no, difíciles, como lo de la rosa, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer paso. Y el segundo es, si usted consigue demostrarse a sí misma que esa chispa es real, que está dentro de nuestra mente, automáticamente el siguiente paso es, de acuerdo, yo voy a hacer tu voluntad, que es algo aparentemente difícil y confuso, pero no lo es. Yo tengo un problema, el que sea, importante. Si yo no sé resolverlo, o no tengo medios ni inteligencia para resolverlo, hay que dejarlo en manos de esa chispa, de ese Dios, el número uno. Ni los ángeles saben cómo se produce el traslado, entre comillas, del paraíso de esa chispa a la mente del niño. Nadie lo sabe, nadie lo sabe, pero es real y yo les invito a que busquen pruebas, señales de que eso es verdad. Si eso es cierto, y les aseguro que lo es, y te pones en manos de su voluntad, no vas a tener prácticamente ningún problema que no se vaya a resolver. Antes de que tú pienses, no llego a final de mes, o necesito una lavadora nueva, él ya lo sabe. Y va a buscar los medios y los sistemas para que eso se produzca, sin necesidad de que tú implores. Por eso no es positivo, es una pérdida de tiempo, levantar el puño contra Dios, porque has tenido un percance, o porque se te ha muerto un hijo, o por lo que sea. Está todo minuciosamente detallado, estudiado, y además no lo hemos hablado aquí. Este mundo sería un mundo, lo que Jesús de Nazaret llamaba experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la creación, cada X mundos, hay uno que llaman experimental o laboratorio, donde cabe lo mejor y lo peor. Pero bueno, para mí lo más importante es ser consciente de la existencia de esa chispa en el interior de cada ser humano. Bueno, si tú descubres que ese Padre Azul, lo que llamaba Jesús la nichut, que es una especie de chispa que se instala en el cerebro humano, en la mente humana, si tú llegas a descubrir que eso es verdad y lo admites, tú puedes hacer pactos, por supuesto. Pactos que se cumplen, depende, según lo que pidas. Nosotros no tenemos conciencia de nuestras limitaciones y por tanto a veces pedimos cosas absurdas. Pero eso, bueno, eso no importa. Lo más interesante es ser consciente de la presencia de todo un Dios en la mente humana. Jesús habla también en los caballos de la consecuencia, de una de las consecuencias de recibir esa chispa divina. Y es que llega siempre con un regalo, que no te lo explica la religión. Llega con el alma. Llega con el alma. Y el alma se instala en cada ser humano para ser llenada. Es como un cáliz. El alma no sufre. No hay que decir las cosas que dicen las iglesias sobre mantener contenta el alma y no sé qué. No, el alma está para ser llenada de experiencias. Jesús no estaba de acuerdo con el budismo, estaba de acuerdo con Buda, no con el budismo. Entonces, bueno,
Si eso fuera así, si el alma fuera un cáliz que hay que llenar de experiencias que constituyen nuestro yo, nuestra personalidad, eso es lo que nos vamos a llevar al otro lado. Una personalidad, un yo enriquecido y unas memorias. No nos vamos a llevar ni un euro. No nos vamos a llevar nada. Las memorias que las va a llevar a mí me encanta esa frase, un serafín que se enserafina y guarda tus memorias y te las devuelve después cuando abras los ojos en esos mundos mat. Y tu alma, por supuesto, que la custodia otro serafín y te la dan cuando tú despiertas en ese templo de la resurrección de los mundos mat. A mí esas historias me parecen mucho más bonitas, mucho más esperanzadoras que las que te cuentan la religión. Si tú no eres bueno, irás al infierno. Oiga, pero es que no es eso, señor cura. No es eso. A ver, la reencarnación es un concepto que nace en la India hace aproximadamente 5 o 6 mil años y que responde a algunas preguntas del ser humano, pero no a todas. Los que creen en la reencarnación dicen que, venimos a la Tierra o al mundo que sea durante una serie de vidas para aprender. Eso no es cierto. El ser humano, aunque pudiera vivir 1 millón de vidas o 1.000 millones de vidas, no conseguiría aprender lo que le rodea ni en una centésima parte. ¿Por qué? Pues porque es infinito. La creación visible es infinita y la creación invisible es muchísimo mayor. Entonces, aunque vivamos muchísimas vidas, no podríamos ni conseguiríamos nunca aprender, repito, ni una centésima parte de lo que hay. Yo entiendo que la experiencia del ser humano al venir al mundo, de todos o casi todos los seres humanos, es experimentar. Eso, es algo que las religiones en general no defienden, ni predican, ni practican. Nosotros procedemos todos de un lugar que no podemos entender ni comprender, que no es físico. Y por una serie de circunstancias elegimos venir a lugares imperfectos o materiales, como puede ser la Tierra, donde hay tiempo. De donde venimos, nuestra verdadera casa, a la que volveremos, no hay tiempo. Hay no tiempo. Entonces, si alguien quiere experimentar qué es eso del tiempo, puedes bajar, en este caso en la Tierra, y experimentarlo, y lo experimentamos todos los días. Y las enfermedades, y la envidia, y el odio, y la guerra, y el sufrimiento, y la riqueza, y la sabiduría, y la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se ha cumplido ese contrato, entre comillas, desde mi punto de vista, vuelves a tu casa. La muerte no es más que abrir una puerta. Yo llevo como 1000 casos investigados, o probablemente más, de personas que han visto y han hablado con individuos, con parientes o con amigos muertos. Y todos coinciden. La muerte es abrir una puerta o apagar la luz. Y a continuación despiertas, abres los ojos en un lugar físico, donde nadie te juzga. Nadie te juzga y sigues avanzando en ese larguísimo camino que Luzbel trató de acortar, o por lo menos preguntó por qué. Bueno, la ley del contrato es una hipótesis de trabajo. Mire, yo me muevo mucho con las señales. Cuando yo tengo dudas, serias dudas, o dudas importantes, no dudas pequeñas, yo solicito señales a los cielos. Cuantos más difíciles, mejor. Y siempre se han cumplido cuando yo he preguntado
si la ley del contrato es correcto, si es cierto. Siempre ha sido y ha salido positivo. ¿Y qué es la ley del contrato? Bueno, pues como yo les decía antes, casi todos los que estamos aquí procedemos de un lugar no físico, no material, no imperfecto, que es nuestra verdadera casa. Cuando alguien quiere experimentar algunas de esas historias del tiempo, etc., lo solicita, elige hasta el momento de la muerte, hasta los más pequeños detalles, los enemigos, las compañías, los amores, los desastres, las ruinas, lo que sea. Y si está de acuerdo, firma el contrato. Es una manera de hablar. Y nace. Y al nacer, alguien le borra todo lo que sabía. Y cuando nace, ese personaje, esa señora, señorita, ese señor, avanzan en la vida y el 90% o más no llegan a saber nunca por qué están aquí. No llegan a saber por qué ocurren las cosas. Y mueren sin saberlo. Y hay una minoría que empieza a entender por qué viven en la tierra, por qué están aquí, para qué están aquí, y qué les ocurrirá cuando mueran, y a dónde irán. Eso básicamente es lo que yo llamo la ley del contrato. Mire, les pongo un simple ejemplo de las señales que yo he pedido para saber si la ley del contrato es verdad o no. Hace muchos años, cuando estábamos rodando Planeta Encantado, me encontraba en Jerusalén. Era el mes de enero o febrero, no me acuerdo ahora. Mucho frío, lluvia, un tiempo muy difícil en Jerusalén. Y yo estaba dándole vueltas a la ley del contrato y dije, bueno, si esto es verdad, yo mañana, cuando vaya a rodar a un sitio que se llama la tumba del Inglés, una réplica parecida a la tumba de Jesús de Nazaret, yo tengo que encontrar una rosa blanca. Y yo automáticamente pensé, dije, eso es imposible porque no es tiempo de rosas, no hay rosas. Bueno, a la mañana siguiente yo fui el primero en llegar a la tumba del Inglés, pasé por los jardines y encontré una rosa blanca, fascinante. Y pregunté, por supuesto, a la gente de la tumba, a los jardineros y tal, me dijeron, eso es imposible, no es tiempo de rosas. Bueno, ese tipo de señales yo he pedido bastantes. Todas han salido positivas, todas. ¿Y eso qué significa? Pues que a lo mejor la ley del contrato tiene una cierta base, mucho más interesante que lo que te cuentan las religiones. Mucho más. Entonces, antes se me ha olvidado decir que la reencarnación no responde a esa necesidad de experimentar, sino de aprender. Y fíjense que Dios nunca repite nada. Ni las palabras que pronunciamos, ni nuestros propios pensamientos, ni 2 gotas de agua. No hay nada igual. Dios nunca se repite. ¿Por qué íbamos a vivir, morir, vivir, morir, vivir, morir? Es mucho más bonito, mucho más interesante experimentar, que es la base de la sabiduría. En la Cábala se habla mucho de eso. Lo que pasa es que la Cábala es muy complicada, por lo menos para mí, es difícil. Yo prefiero las palabras directas de Jesús de Nazaret. La Cábala es maravillosa, es extraordinaria, es fascinante, pero es complicada y difícil. Sí, era un gran cabalista, sabía mucho de Cábala. No era esenios. No era esenios. Mire, los esenios, eso se puso de moda en cierta ocasión, lo mismo que se puso de moda la relación de Jesús de Nazaret con María Magdalena.
Eso fue otro error gravísimo. Y voy a empezar por el final. María Magdalena, según tengo yo entendido, según lo que aparece en las informaciones de Caballo de Troya, era una mujer que había tenido una vida muy difícil, había sido violada desde niña, prostituida, se escapó de un burdel cuando va detrás de Jesús, es curada por Jesús y otras personas que iban con ella, y se convierte en una seguidora de las 12 personas, 12 mujeres que Jesús eligió para que difundieran la verdad, como los hombres, como los varones. María, la de Magdala, era una de ellas, Pero eso no significa que tuviera ninguna relación con Jesús de Nazaret, en absoluto. Jesús de Nazaret no tuvo ninguna novia. Hubo una persona, una chica de Nazaret que se llamaba Rebeca, que sí se enamoró de él. Y tuvo especial cuidado en hablar él con la familia y con ella, diciéndole que ese no era su camino. Pero esta mujer le acompañó hasta la cruz, Rebeca. Pero María, la de Magdala, no. María era una seguidora, se convenció del mensaje de Jesús, la curó, probablemente sufriría algún tipo de psoriasis, que aquella gente confundía con la lepra. Cualquier enfermedad, incluso la calvicie, eran considerados leprosos. Y eso significaba una marginación prácticamente total de la sociedad. Aparte de la información que aparece en los caballos, lo he estudiado muy a fondo, he estado varias veces allí en Qumran. Mire, los esenios fue una secta que se desvinculó del sacerdocio de Israel por una serie de razones que nos llevarían muy lejos, y se instalaron en Qumran, al norte del Mar Muerto. Esta gente, los esenios, no tenían nada que ver con Jesús, aunque se conocieron. Tanto Jesús conocía a los esenios como los esenios a Jesús. ¿Por qué? Porque los esenios no solamente estaban allí en una colonia, sino que tenían la obligación de curar a la gente y por eso se trasladaban, eran médicos ambulantes, lo que llamaban rofé, y se trasladaban por todo Israel curando a la gente. Por eso digo que Jesús los conoció. Entonces, para entrar en la secta necesitaba una serie de condiciones que Jesús de Nazaret jamás planteó a nadie. Por ejemplo, para ser esenio tenías que estar 2 años de prueba. Para ser esenio no podía ser ni tener enfermedades, ni ser cojo, ni ciego, ni manco. No podía ser mujer, no se admitían a las mujeres. Para ser esenio tenías que repartir tus bienes, los que tuvieras, en la comunidad. Bueno, así hasta 30 y tantas diferencias que me llevan a pensar que Jesús de Nazaret nunca, jamás fue esenio, no practicó esa filosofía, nunca.